Carlos Eduardo, bienvenido a Ánfora Buenos días, 2021. Néstor y Miguel Ángel, espero que se escuche. Muchas gracias, un Perfecto, gusto estar con ustedes. perfectamente. Estábamos dando a conocer, Carlos Eduardo, con el agradecimiento del caso, de las movilizaciones que se dieron el día sábado. Impresionante la que hemos podido tener y que no ha tenido mucha repercusión casi nada en los medios de comunicación televisivos de señal abierta, y eso ya lo hemos ido viendo en el transcurso de toda la campaña electoral. Pero más allá de eso, ¿cuál es la apreciación del antropólogo con respecto a esta situación y lo que se está señalando ya, Carlos Eduardo, que en los próximos días, si es que no es horas, el Jurado Nacional de Elecciones tendría ya lista la decisión final, la proclamación del presidente de la República por los próximos 5 años? Sí, Néstor, si me permiten, tenemos el tiempo un poquito limitado por mis obligaciones, mil disculpas. Quiero hablar de tres escenarios. Voy a llamar el escenario K, el escenario C más C y el escenario C menos C. Me voy a explicar. El escenario K sería qué pasa, cuál es el escenario si el Jurado Nacional de Elecciones proclama a Keiko Fujimori. Me parece dudoso, pero es una posibilidad. Voy a ir de la menor a la mayor como presidenta del Perú. Lo primero es que es importante tener claro que no solamente se requiere legalidad, sino legitimidad, y es muy importante convencer a la población que el proceso de escrutinio, que el proceso de conteo de votos, que el proceso de resolución de las impugnaciones ha sido transparente y ha sido justo. Eso es muy importante para crear un mínimo de confianza, sin lo cual la gobernabilidad sufre. Creo que en el caso de que eso ocurriera, tenemos que tener muy presente el tema de las movilizaciones, ustedes lo han dicho. La izquierda tiene una historia mucho más larga y más habitual de movilizaciones en calles, y el que tendría que enfrentar ese tema no es la señora K, ni siquiera el Partido Perú Libre, sino básicamente lo que sería el gobierno actual de Sagasti, ¿no? Entonces, lo importante sería que si las haya en paz y en tranquilidad para demostrar, digamos, una mirada más ciudadana, más de consenso. Cualquiera sea el resultado, yo insisto, lo hemos dicho antes, en un momento postelectoral, el tema son los consensos y no lo que nos divide. Desde el punto de vista del Congreso, creo que la señora K, a pesar de todas las dificultades, tendría mayor acercamiento con una serie de partidos de centro y de centro-derecha que le podrían dar cierta viabilidad desde el punto de vista del Congreso a lo que es la gobernabilidad. Creo que, sin embargo, y el tercer elemento sería que en términos económicos es muy probable que la subida del dólar y la fuga de capitales amaine. El frente es el frente político y social. Creo que lo que tendría que hacer el gobierno de la señora K, en una eventual suposición que sea ella la persona designada por el Jurado Nacional de Elecciones, es inmediatamente conformar un gabinete de amplia base con figuras de izquierda democrática que dé seguridad a la población que no ha votado por ella de que los temas de reivindicación social se van a cumplir, ¿verdad? Entonces, ese sería mi primer escenario, que no creo que sea el más factible, pero hay que tenerlo presente también, el escenario K. El escenario C más C es un escenario en el cual el señor Castillo es nombrado presidente y él, digamos, sucumbe o tiene básicamente al grupo de Cerrón, que me parece muy negativo, dentro del sistema de gobierno. Creo que ahí tendríamos lo siguiente, la viabilidad sería menos real porque tendríamos fuerzas de centristas que si bien tienen la decisión de movilización menos real que la de la izquierda, no hay que subestimar la manifestación de la calle también muy numerosa. Los congresos serían más viables. Creo que la economía se recuperaría, pero en limitaciones mucho más fuertes porque haya la radicalización que significa que el señor Sass tiene serios cuestionamientos. Entonces yo creo que este segundo escenario es un escenario de mayor inestabilidad económica, aunque podría tener mayor estabilidad social. Y el tercer escenario, que es el que yo creo, que quisiera creer en él, es que el señor que el señor Castillo es nombrado presidente, pero acude a formar un gabinete con una izquierda democrática. Muchas de estas personas que han estado presentes en el debate son colegas de la Universidad Católica y tienen gran preparación, tienen una mirada menos parcializada, menos radical, porque hay dos cosas que están en juego: la viabilidad económica a corto plazo y la de la salud, y el tema de la renovación democrática. Entonces, yo estoy apostando por el escenario de C menos C, o sea, Castillo sí, pero sin Cerrón y su grupo, que permita mantener la economía funcionando. Y acá hay una paradoja que quiero hacerles notar. Las posibilidades a futuro del Perú, por lo menos en el sector de exportación, son notables, por dos razones. Primero, porque hay un incremento notable de los precios de los productos que exportamos, básicamente el cobre, y además porque un dólar fuerte apoya las exportaciones, aunque carecen las importaciones. Entonces creo que este tercer escenario, que es el que yo preferiría, y lo digo con toda claridad,
es un presidente como Castillo, pero con un gabinete de amplia base, una izquierda democrática, que dé seguridad a los sectores medios, a los sectores empresariales, de lo que depende del empleo, para poder mantener la economía activando y, por supuesto, plantear los reclamos sociales que son muy justos, entre los cuales incluye un tema de reforma de la Constitución. Mi opinión es no vía la Constituyente. Creo que es posible reformarla desde dentro del Congreso con mucho menor riesgo. Entonces, repito y resumo, 3 escenarios. El escenario K me parece poco factible, el escenario C más C, que me parece poco adecuado, el escenario C menos C, que sería el escenario que yo aspiraría como ciudadano y como investigador, el que sea el que se concrete. Miguel Ángel. Sí, Carlos Eduardo, ¿qué tal? En torno a tu propuesta tan interesante como siempre, ¿en qué encajaría, por ejemplo, la opinión de la gente que, de acuerdo a Datum, dado a conocer anoche, publicado hoy día por un diario, dice que el nivel de cambio de la Constitución es de un cambio completo, 20%, y algunos cambios, 63%? Si comparamos este escenario con lo que está en este momento produciéndose en Chile, ¿cuál es lo más viable? ¿El que propone el público peruano o de repente también se anima a Castillo y sus seguidores y con el aval de Cerrón a una asamblea constituyente como lo que ha ocurrido en Chile, que dicho sea de paso ya han comenzado, ya se ha instalado y están comenzando a trabajar el proyecto de una nueva constitución? Muy buen punto, Miguel Ángel. Yo creo que aquí hay 2 cosas a tener en cuenta. Uno, que la población siente, la mayoría de los peruanos siente que es necesario algunos cambios, pero no quiere una constituyente que eche por abajo el Congreso elegido, que ha sido también elegido democráticamente, porque la implicancia de una asamblea constituyente por vía digamos, constitucional, implican 2 legislaturas y más de 87 votos, que no los tiene en este momento Cerrón, ¿verdad? Entonces yo creo que desde el punto de vista de la ruta constitucional, esa es una posibilidad negada. Lo que no obviaría el hecho, y sería, digamos, mi alternativa, decir, miren, hay cambios que hay que hacer. Más que en el régimen económico, creo yo, en el régimen político, el tema del voto preferencial, el tema de la doble cámara, el tema de la vacancia, son temas que incluso lo protegen a él, porque como están las cosas, es posible que la mayoría parlamentaria pudiera otra vez regresar a lo que le pasó a PPK y trataron de hacer con Vizcarra, que es la vacancia presidencial, y eso sería un factor de inestabilidad. Entonces, mi apuesta sería, y ojalá prime la cordura, creo que ahí ustedes y yo coincidimos, de intentar un cambio constitucional, pero no poner a la constituyente como el tema central, porque por el corto plazo me parece todavía inviable. Un tema de diferencia fundamental, Néstor y Miguel Ángel, es que en el caso chileno, el reclamo de una nueva constitución no es un reclamo solamente de un sector, es un reclamo muy amplio y que incluye los sectores medios, los sectores empresariales, ¿verdad? Entonces, esa es una diferencia clave con el caso peruano, donde los sectores medios y los sectores empresariales no están por un cambio constitucional, por esa vía de toda la Constitución, pero sí están por un cambio, sobre todo el capítulo político, que tiene una serie de fallas, como ya hemos visto en los 2 años anteriores a estas elecciones. Quiero regresar al escenario, gracias Miguel Ángel, quiero regresar, Carlos Eduardo, al escenario C-C, que creo que es el más adecuado en las circunstancias actuales, ¿no es cierto? Y en esa línea, hablemos del Jurado Nacional de Elecciones que ya proclamó a Pedro Castillo y que tiene que actuar de inmediato con un gabinete de ancha base, con un gabinete de consenso, con un gabinete de unidad nacional, y esos primeros 100 días, ¿cuáles son las prioridades que ve el antropólogo en estos primeros 100 días que tendría Pedro Castillo, que van a ser además fundamentales para el futuro del gobierno, considerando la correlación de fuerzas en el legislativo? Claro, Néstor, yo no soy político, pero algo de intuición tenemos, yo como ustedes, ¿verdad? Lo primero que yo haría es anunciar un gabinete, por lo menos las figuras centrales, quién va a ser ministro de Economía, quién va a ser primer ministro. Y aquí una sugerencia que parece un poco loca, pero me parece que daría tranquilidad. Yo propondría que el actual ministro de Salud, que lo ha hecho muy bien, el doctor Ugarte, de quien soy amigo y colega, se mantenga en el puesto por lo menos hasta fin de año para asegurar el tema de vacunación. Recordemos que la vacunación, que empezó lenta y empezó mal, ha agarrado un ritmo interesante, y si este ritmo se mantiene, para fin de año tendremos gran parte de la población peruana vacunada. Entonces, la estabilidad económica depende de la estabilidad sanitaria. Entonces, un gesto que daría tranquilidad a todos los ciudadanos del país, creo yo, es decir, vamos a mantener la misma política de vacunación, y para asegurar que esa gestión se mantenga, yo le pediría al doctor Ugarte, que estoy seguro aceptaría, que se mantenga con mucho de salud por lo menos hasta fin de año para asegurar la vacunación de la mayor parte de los peruanos. Recuerden que lo que falta todavía por hacer
son los contratos definitivos con las proveedoras de vacunas, pero también falta vacunar a la población infantil. Yo como profesor universitario estamos preocupados porque si los chicos de 16, 17, 18 años no tienen vacuna, no van a poder regresar a aulas. Hay también otro tema que ha pasado desapercibido. Es clave y fundamental dar prioridad a los maestros de educación inicial, de educación primaria, de educación secundaria para vacunarlos, porque son ellos los que van a poder permitir que se reabran las clases que a nivel escolar son fundamentales. Entonces yo diría que hay que hacer varios gestos. Primero, nombrar un gabinete, asegurar la transición demográfica, plantear la continuidad del tema de vacuna con una gestión eficiente y prometer que los cambios constitucionales se van a hacer por la vía constitucional a mediano plazo, porque no es ahorita la prioridad. Con Miguel Ángel. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Carlos Eduardo. Lo que más aquí hemos hecho ese comentario, que el Perú es uno solo y que aun cuando venga un nuevo gobierno y estamos justamente en una situación tan caótica como es el tema de la crisis sanitaria, debería quedarse el equipo que en este momento está dirigido por el actual ministro de Salud. Y probablemente, y la verdad que el nuevo gobierno que ingresa no va a tener toda la capacidad de mover inmediatamente a 450 funcionarios de total confianza. Pero creo que el Perú es uno solo y hay que continuar justamente algunos programas que en este momento sean exitosos de cara a resolver el tema de la pandemia. El otro asunto es el tema de la economía. ¿Por qué? No solamente estamos en crisis en el Perú, sino en el mundo. Y el tema es cómo hacer que las inversiones se mantengan aquí, no necesariamente atraer, porque las inversiones van a llegar solas, si el Perú también está dentro de la matriz de atractividad. En el caso de la minería, el tema del cobre es excelente, correcto, pero el tema es cómo mantener ahora, por ejemplo, las autoridades del Banco Central de Reserva. Sabemos perfectamente que hay 3 integrantes del directorio que evidentemente son vinculados al fujimorismo, y también el presidente del Banco Central de Reserva ha señalado que él de todas maneras se va en septiembre. ¿Cómo queda el Banco Central de Reserva, de tu punto de vista? Sí, ya tiene una gestión de 15 años al doctor Velarde, que conozco en el Río del Pacífico, es un excelente profesional, pero la renovación es buena. Mira, tenemos macroeconomistas de muy alto nivel, yo no quiero soltar nombres, pero hay gente que daría mucha confianza, ¿verdad? Incluso de puestos diferentes, ¿no? Pero tenemos gente como Oscar Dancourt, por ejemplo, que es un reputado profesor de economía de la Católica, que tiene experiencia en el Banco Central de Reserva. ¿Verdad? Creo que sería muy, muy importante, porque eso daría una señal de tranquilidad y de profesionalidad, porque una de las críticas que se le ha hecho al profesor Castillo ha sido que tenía un gabinete un poco improvisado. Entonces creo que plantear credibilidad, porque acuérdense, hay casi una mitad del país, no es poca gente, que está muy desconfiada y muy preocupada, y es la gente que maneja los recursos de inversión y los recursos de empleo. Entonces, reactivar la economía es fundamental. Entonces, 2 medidas muy concretas, Miguel Ángel y Néstor. La primera es la continuación de la vacuna con, yo diría, la actual gestión, que lo ha hecho bastante bien. Y en segundo lugar, esa primera señal sería asociada a un Banco Central de Reserva y un ministro de Economía que nos dé la garantía de que por ahora vamos a mantener las reglas de juego, porque las inversiones son de largo plazo, y solucionar un problema que yo creo que no tiene todavía una propuesta clara en el caso del Castillo, que es el tema de la minería. Cambiándola un poco, creo que lo hemos discutido en un programa anterior con ustedes, yo creo que la idea que tenía Fujimori de hacer una especie de partícipe de la población local, de los ingresos y las utilidades de las empresas mineras, es una buena idea. Yo lo que lo cambiaría es no necesariamente un reparto individual a ese nivel de 40%, yo lo bajaría, sino fondo de desarrollo rural, porque el gran reto, mis estimados Néstor y Miguel Ángel, va a ser reactivar la economía campesina de la que depende la mayor parte de la gente que es pobre en el Perú. Y es el sector que ha votado masivamente por Castillo. Entonces, él tiene una responsabilidad de responder a ese reclamo, a esa demanda, con programas de microcrédito, de conexión de Internet, de vialidad, que empezarían en los primeros 100 días. Un fondo de inversión de emergencia para el agro rural campesino, en selva y en Amazonía, en selva y en sierra, que permita reactivar y hacer una cosa fundamental, y es retener a la gente joven más capacitada en el mundo rural. Hoy día un joven que vive en una zona campesina no tiene alternativa, no tiene futuro, no tiene esperanza. Quiere ser extranjero en su propia tierra, y eso hay que solucionarlo desde ya. Entonces son 3 medidas muy concretas. Un grupo técnico de alto nivel en el Banco Central de Reserva, un ministro de Economía que entiende el tema de reactivación y de tranquilidad de la inversión, y una priorización de la inversión de los sectores olvidados y descuidados, la agricultura familiar de sierra y selva, empezando con un programa de emergencia, de microcrédito, asistencia técnica y de conexión con mercados ya, porque a nivel de demanda nacional y mundial, la demanda por alimentos no ha disminuido, hay que aprovecharlo. Claro. Si me permite, Néstor, sí. Si me permites, para redondear un poco el tema,
Carlos Eduardo, el asunto es que se necesita también una unidad, o una oficina o una secretaría que resuelva los conflictos que existen en este momento en nuestro país, y que lo que está ocurriendo ahora es que conflictos que se encuentran todavía en situación de latentes, están embalsados, pero cuando llegue el nuevo gobierno definitivamente van a estallar. Eso es prácticamente el ciclo de la conflictividad en el Perú. ¿Qué es lo que tiene que hacer en este caso el Estado, el nuevo gobierno de manera particular? Sí, muy buen punto, Miguel Ángel. Yo creo que deben anunciar en los primeros 100 días un plan de reactivación de la agricultura campesina nacional. Eso me parece fundamental, con medidas concretas y con presupuesto asignado. Para mí sería la inversión más interesante desde el punto de vista de la productividad y de la paz social, ¿verdad? Recuerden el mapa electoral. Toda la Sierra Andina y una parte de la Amazonía justamente tienen unos reclamos justificados de que el progreso no le está llegando. Entonces, yo creo que no ha habido hasta ahora una propuesta clara de cómo usar los fondos de la minería para reactivar. Una propuesta que ha hecho Pedro Franque, que me parece muy concreta, es que debido al alto precio de los minerales, una parte importante de la recaudación fiscal puede ser una sobretasa sobre las utilidades adicionales no previstas. Parte va a la empresa, 20-25%, pero el resto va a nivel del fisco, pero no para cualquier cosa, eso es importante. Sería un fondo de reactivación agraria, yo lo llamaría así, con una persona que yo escogería intachable, que tenga experiencia en desarrollo rural, para manejar dentro del gobierno, quizá Ministerio de Agricultura, quizá PCM, un programa de reactivación inmediata al tema rural, al tema agrario, ¿verdad? Que empezaría por inversión en Internet, en carreteras, en microcrédito, en asistencia técnica y un sistema de participación combinado, que sea plata para el bolsillo de las poblaciones más cercanas, pero además un fondo de crédito a bajo tasa de interés para reactivar la agricultura, la ganadería, el turismo y la artesanía, porque acuérdense que el mundo rural no vive solo de la agricultura de la papa y el camote, perdón, vive de la ganadería grande y pequeña, ¿verdad? Vive del turismo, que es un tema que hay que reactivar apenas tengamos la vacuna más difundida, y vive también de los temas de comercio y artesanía. Entonces, un plan de emergencia de reactivación del mundo rural dirigido básicamente a bajar la exclusión y la pobreza que tanto nos ha golpeado por efecto de la pandemia. Y ese anuncio me parece que sería un tema fundamental porque lograría dos cosas: reactivación económica y paz social. Ya le has hecho prácticamente el plan de trabajo, el plan de gobierno. Y gratis, no, con mucho gusto. Las palabras de profesor universitario, como ya está, en la etiqueta de Carlos Eduardo. Totalmente de acuerdo con el tema del agro y con el tema de evitar o dar solución a los conflictos latentes. Pero también decía Víctor Caballero, que es un experto en el tema, el día viernes, hablaba de que más que enfrentar los que ya están latentes, Carlos Eduardo y Miguel Ángel, era prevenir y evitar los que están en proceso. Y creo que esa es la labor de quienes tienen que ver en la solución de los conflictos. Pero quisiera también el comentario tuyo para otro escenario, que es el escenario internacional. Hoy día, Carlos, Manuel, el economista Manuel Romero Caro, señalaba, yo no sé bajo qué criterios económicos, que había una fuga de dinero, de dinero de empresas internacionales muy importante, y hablaba de varios miles de millones de dólares. Yo no creo, pero habría que en todo caso cruzar información de ese escenario. Pero lo cierto, Miguel Ángel y Carlos Eduardo, es que la atención del próximo gobierno en los primeros 100 días también debe estar dirigido al tema de las inversiones extranjeras. Primero. Segundo, el tema de la diplomacia, la imagen del Perú con todo lo que ha ocurrido en la campaña, que señala que lo ha hecho un poco la campaña de Keiko Fujimori para limpiar esa imagen, y ahí tiene que intervenir la diplomacia y la Cancillería sobre todo. Y me atrevo a decir que tendría que renovarse un poco la Cancillería y sus representantes, que han estado un poco, al parecer, parcializados, para no ser poner más adjetivos al tema en esta campaña, por el tema del cónsul de Estados Unidos y otros temas adicionales. ¿Cuál es el papel que debe cumplir la Cancillería, Carlos Eduardo, y cómo hacer para que se acerque y haya tranquilidad en la inversión internacional hacia nuestro país?
Muy buen punto, Néstor. Yo creo que aquí es importante recordar que los dos candidatos han firmado un acuerdo de gobernabilidad con instituciones que tienen mucho prestigio internacional, ¿verdad? La Iglesia Católica, la propia Iglesia Evangélica, Transparencia, Idea Internacional y otras más. Entonces es importante que apenas se declare el candidato ganador, el presidente o presidenta del Perú, esta reafirme ese compromiso y que ese compromiso en forma concreta se traduzca en cosas muy específicas, muy operativas desde el punto de vista de respeto a la democracia, libertad de prensa, como ustedes, por ejemplo, la posibilidad de tener este espacio de discusión con total libertad. Yo quiero reconocer que con ustedes nunca hemos tenido una agenda previa, ustedes me permiten decir mis ideas, hasta ahora hemos coincidido, pero el día que discrepemos, bienvenido, que para eso es la discusión. Yo como decano de la facultad tengo que cuidar mucho también el tema de la pluralidad, porque la tolerancia y la pluralidad son parte de la democracia. Entonces creo que el tema internacional es fundamental. Creo que hacia afuera ha habido mala prensa respecto a la posibilidad de que Castillo signifique un retorno a la no democracia, y eso tiene que ser desvirtuado de forma inmediata. Entonces, tan importante como el ministro de Economía, el primer ministro y el ministro de Salud, creo que también es el tema de la Cancillería. ¿Quién va a Cancillería? Tenemos diplomáticos brillantes de carrera. Yo esperaría que sea alguien de carrera que tenga además una trayectoria de sensibilidad social y de interés por los temas sociales, para dar una imagen de que no todo sigue igual, pero que queremos en principio representar la democracia. Porque va a ser fundamental la globalización. Nuestro mercado con la China, nuestro mercado con Estados Unidos, nuestros mercados hacia afuera son claves para generar divisas que nos permiten importar capital, industrias, inversión y poder reactivar la economía. Entonces, coincido con ustedes en que el tema internacional es clave y me parece que lo que el mundo está mirando es hasta qué punto este cambio es un cambio democrático o un cambio autoritario. La democracia ha pasado a tener una presencia y una vigencia a nivel global mucho mayor que hace unas décadas. Ya no se permiten golpes de Estado ni se permiten aventuras autoritarias. Creo que eso es fundamental, dar tranquilidad a nivel global, porque eso va a reactivar y gatillar las inversiones, la continuidad de las inversiones extranjeras, las que necesitamos tener en el país para poder reactivar los sectores que requieren altas inversiones de capital. Ahora que regresamos al inicio de la conversación, Carlos Eduardo y Miguel Ángel, de la legalidad y la legitimidad, que es lo que tiene que tener el próximo gobierno. Quizás con las palabras del profesor universitario, un mensaje a la población que está en estos momentos todavía en la indecisión y en la espera del Jurado Nacional de Elecciones, Carlos Eduardo. Sí, bueno, llamar, como ustedes han hecho y hacemos todos, a la tranquilidad, a la tolerancia, a la comprensión. No es el infierno, lo que nos une como peruanos de nuestro futuro compartido. La mayoría de nosotros queremos quedarnos en el país, no estamos buscando otras alternativas y por lo tanto es importante mirar al otro, y es una lección de antropología, tratar de entender al otro, de dónde viene y qué le preocupa. En la medida que seamos capaces de entender al otro y sus argumentos y sus necesidades, tendremos paz social. Y exigirle al gobierno, básicamente, un tema de consenso. ¿Cuáles son las rutas básicas que quedarse en los primeros 100 días? Y por eso es importante para el desarrollo del país. Entonces, creerse en la democracia, respeto a las instituciones y consenso serían los tres mensajes fundamentales sin los cuales este país es ingobernable. No retrocedamos lo avanzado y avancemos en lo que hemos retrocedido. Eso es factible de hacerse, es perfectamente factible, siempre y cuando tengamos un espíritu de tolerancia, de apertura, de paz y de construcción hacia adelante y evitar el insulto, el mal humor, la calumnia que no nos llevan a ningún lado. Hoy día o nos juntamos o nos hundimos. Profesor en ese entendido, Carlos Eduardo, sí, en ese entendido, Carlos Eduardo, en ese entendido de tu mensaje, Carlos Eduardo, ¿qué opinas tú de la aparición reciente de algunos políticos que se habían mantenido prácticamente en el silencio? El caso de Lourdes Flores, que ha salido inclusive a calificar como ladrón al jefe de la OMPE, aun cuando anoche también ha aparecido en 2 o 3 programas ella misma para tratar de rectificarse. ¿Ayuda o no ayuda? Esa es una parte. Y el otro, ¿crees tú que es un peligro real el hecho de que altos oficiales o ex altos oficiales de las Fuerzas Armadas estén prácticamente convirtiéndose en una organización política que pretende también arrinconar políticamente hablando al gobierno de Sagasti? De acuerdo, Miguel Ángel, una excelente reflexión. Yo creo que los dos extremos nos hacen daño. La extrema derecha y la extrema izquierda nos hacen daño. Yo creo que los gobiernos extremistas, miren ustedes el caso de Trump en Estados Unidos y el caso, digamos, de Maduro en Venezuela. Esos dos extremos tenemos que evitarlo de todas maneras. La posición del centro tan devaluada hoy en día me parece que es la más razonable. Yo no me defino como de izquierda ni de derecha, sino como persona de centro, porque me parece que el equilibrio es lo fundamental. Entonces creo que los líderes políticos tradicionales, entre ellos Lourdes Flores, a quien yo respeto como política, tienen que medir el impacto de sus palabras a futuro. Crear estas divisiones en forma de estereotipos o de denuncias que no tienen base nos hace daño como país.
Ya las elecciones pasaron, no estamos en campaña, no olvidemos eso, ya la campaña terminó. De lo que se trata hoy día es de ponernos de acuerdo en lo que es urgente y crítico para el país. Sin ese acuerdo, una pandemia con la que estamos viviendo y una crisis económica con la que tenemos que afrontar es insoluble. Entonces, seamos responsables de crear un mensaje de unidad, no de división. Y yo apelo a las grandes figuras políticas del país a pensar justamente en qué nos une y no en lo que nos divide. Estos 100 días de cualquiera sea nombrado presidente o presidenta son fundamentalmente unos días para consenso, para tranquilizarnos y para mirar el futuro con optimismo, pero también con realismo. Muy bien, adelante, Néstor. Estar en alerta, y estamos en alerta en Ánfora 2021 para comprometer un comentario tuyo en cuanto el Jurado Nacional de Elecciones dé a conocer ya la proclamación, como bien dices, del presidente o el improbable caso presidenta de nuestro país. Muchas gracias, Carlos Eduardo, por esta intervención, como siempre, bajo la etiqueta de palabra de profesor universitario. Gracias, Carlos Eduardo.